Este tema que debíamos haber llevado antes de gestacional. Vamos a ver patología del aparato reproductor femenino. Hemos acabado con patología gestacional, hemos visto todo el plano de mamarias, ¿no? Sí. Hemos culminado con plano de la mamaria. Ya. Bueno, como es costumbre, les voy a dar una pauta. Vamos a abordar un poquito acerca de las características normales, las estructuras normales antes de revisar lo patológico. El aparato reproductor femenino se caracteriza porque tiene dos partes grandes. Vamos a hablar de los genitales externos y de los genitales internos. Este orden está formado por varias estructuras. Pero en síntesis lo que tenemos que abordar primero es las características que van a tener estas estructuras. Tenemos un órgano que es parenquimatoso. Tenemos un solo órgano que es parenquimatoso y el resto de las estructuras que vamos a ver desde la zona van a ser órganos canaliculares u órganos tubulares. ¿Sí? Estos son órganos tubulares. Los órganos tubulares que van a componer el aparato reproductor van a ser la vulva, desde la zona más externa, la vulva, la vagina, el útero, oviducto, y el órgano parenquimatoso, el único órgano parenquimatoso que vamos a ver de todos estos grupos es el ovario. El aparato reproductor tiene solamente un fin, y es el de desencadenar el hecho de que el gametocito que se está desarrollando en el ovario pase a través del conducto y eventualmente se desencadena el proceso de implantación de un ovocito germinado en el endometrio, en la zona habitual de implantación. ¿Bien? Ahora, en la mayoría de los casos, pues no sucede así. Entonces tiene que tener también un sitio por donde emerger, por donde salir, y va a ser a través de la vagina. ¿Bien? Por otra parte, no van a olvidar que es un aparato reproductor, entonces tiene que tener su otra finalidad, es la de comunicar dos estructuras, ¿no es cierto? Tanto el aparato reproductor como al gametocito masculino con el femenino. Entonces también es un órgano de cópula en el cual ya se sabe, ¿no? Se va a producir el proceso de la fecundación en la región tubular, en la ampolla de la trompa ovárica, ¿no es cierto? La región ampular, es decir, que habitual la fecundación. Entonces aquí tenemos dos parámetros que se les va a preguntar constantemente, ¿no? Sitio habitual de la fecundación, ¿dónde es? En la ampolla. Ampolla. De fecundación. ¿Cuál es el
sitio habitual de la implantación. Tercio superior del cuerpo uterino. Pero no termina ahí. Es en el endometrio. Porque hemos visto lo que sucede cuando no es así, ¿no es cierto? Cuando la implantación no sucede a nivel endometrial, sino que sucede en nuestro órgano. Muy bien. Estos órganos tienen una característica casi similar. Todos ellos están formados por 3 capas. ¿Bien? Los órganos tumulares. La vulva, que va a ser la zona más externa, está formada en su parte superficial por epitelio plano, estratificado, queratinizado, epitelio cutáneo. ¿Ya? Es una mucosa de transición. Posteriormente a esta, en la zona, esta es en la zona más superficial, tenemos al epitelio plano, estratificado, no queratinizado, el cual se va a encontrar en la mucosa interna. ¿Bien? Por debajo de esta, vamos a encontrar tejido conectivo subcutáneo. Terminó. Bien. A nivel de la vagina vamos a encontrar 3 capas. La primera capa está formada por epitelio plano certificado no queratinizado. Bien. Vamos a encontrar por debajo de esta una capa de tejido conectivo denso irregular, tejido conectivo laxo, muy vascularizado. Y por debajo de esta una capa muscular, formada por músculo liso. El útero va a tener 3 capitas. Estas son clásicas. Nosotros vamos a encontrar al endometrio con sus 2 variedades, el secretor y el proliferativo. Vamos a tener al miometrio, el cual está formado por músculo liso, y vamos a encontrar al perimetrio, formado por tejido conectivo denso irregular polarinoso. Finalmente, el oviducto va a estar formado también por 3 capitas. La primera capita está formada por epitelio, que pasa epitelio cilíndrico. En el endometrio encontramos epitelio cilíndrico simple, que por cierto es mucosecretor. Aquí también encontramos epitelio cilíndrico simple. En la primera capa, que se va a denominar el endosalpinx, tenemos el miosalpinx o mesosalpinx, donde vamos a encontrar músculo liso, y el perisalpinx. Donde vamos a encontrar tejido conectivo denso irregular coladinoso. En el caso del parénquima ovárico, este va a estar rodeado por 2 estructuras. ¿Ya? Vamos a tener una capa, una cápsula ovárica. Buenos días. Y vamos a obtener un tejido conectivo subcapsular. Y por debajo de estos,
2, vamos a encontrar al estroma. Y al parénquima oval. Porque aquí la situación es esta. El ovario se va a partir en dos partes. Vamos a tener una zona bien vascularizada. La zona vascularizada va a ser estroma. Y vamos a tener una zona folicular llena de folículos ováricos. Esta se va a denominar la capa parenquima 2. ¿Ya? De eso vamos a tener ciertas congruencias, ciertas características especiales en el tejido, los cuales van a poder ayudar a diferenciar las estructuras patológicas de este. No es difícil, es bien fácil poderlas identificar. Solamente tenemos que saber en qué zona se va a desencadenar la mayor parte de estos procesos patogénicos. ¿Ven? Por ejemplo, los procesos infecciosos desencadenados por colonización bacteriana potencialmente lesiva en región vulvar, en región vaginal, incluso en región uterina, lo que va a desencadenar es una respuesta localizada del tejido conectivo subciliar, el tejido conectivo que se va a encontrar por debajo de él. Los que tienen mejor respuesta por esa razón van a ser tanto la región vulvar como la región vaginal. Van a desencadenar habitualmente procesos inflamatorios. Inmediatamente tienen contacto con el patógeno lesivo. En el caso del útero es más complicado. ¿Ya? En el caso del útero, habitualmente las patologías inflamatorias infecciosas devenidas del síndrome pélvico inflamatorio básicamente van a desencadenar con mucha habitualidad procesos de bacteriemia, incluso peritonitis se puede desencadenar, porque la respuesta no es muy acertada, porque aquí ya hemos dicho que el endometrio tiene una cualidad especial, ¿cierto? Que es bastante permisiva hacia procesos potencialmente invasivos, debido a que este tejido puede desencadenar rápidamente un proceso de lisis, de necrosis. Cada 28 días el proceso de la menstruación, entonces se mueve en un caldo de cultivo. Y aparte de eso, el proceso inmunitario se encuentra replegado hacia zonas más profundas. Pero los procesos inflamatorios son más severos a este nivel. Muy bien. Hasta acá todo claro. ¿Alguien tiene alguna preguntita acerca de las características del tejido? Porque vamos a estudiarlas una por una. Hay patologías que se desencadenan acá, que van a tener respuesta acá y que básicamente vamos a poder observar acá en este nivel para poder diferenciar. Hay patologías que van a ser asociadas a procesos de diferenciación celular a este nivel. Del vaginal también vamos a ver. Aquí vamos a ver un nexo entre estos dos. Esa es la zona más peligrosa. El límite que existe a nivel entre el útero y la vagina, el cérvix uterino, que es un proceso de transición constante. Está asociado a un proceso de diferenciación y transformación constante. De hecho, es una característica endémica que tenemos por lo menos en los países desarrollados. Un trastorno en específico, que vamos a ver aquí a continuación también, asociado a diferencial a un proceso infeccioso, pero también asociado a una característica especial que tiene el epitelio, ¿no? Vamos a ver patologías endometriales, bueno, ya hemos visto patologías endometriales, ahora vamos a ver patologías tumorales miometriales, patologías serosas, vamos a ver algunos trastornos asociados hacia el oviducto, hacia el proceso inflamatorio del oviducto. Y también tumores ováricos, por lo tanto tenemos que saber bien la división, ¿no? Entonces, saber que el ovario tiene una característica, está recubierta por peritoneo, tiene una capa serosa, derivada del celoma embrionario, y también tenemos una capa subserosa y tenemos el parénquima dividido en dos, una zona de estroma y una zona de folículos, una zona parenquimatosa y una zona del tejido conectivo. ¿Ya? ¿Está todo claro hasta acá? Nadie quiere una segunda explicación. Ya. Muy bien. Entonces, ya, por un lado ya tenemos la división anatómica, ¿no es cierto? Los órganos, cómo están conformados,
pues, cómo está conformado el aparato reproductor femenino. Dos partes, ¿no es cierto? Genitales externos, genitales internos. Los genitales externos, ¿cuáles son? A ver, ¿quién sabe? Los labios mayores, labios menores. Labios mayores, menores, ¿qué más? La vulva. La vulva, ¿qué más? La El clítoris. El monte de Venus. ¿Cuáles son los órganos internos? ¿Quién sabe? La vagina, que es parte del útero, los oviductos. Entonces, así lo vamos a dividir esencialmente. ¿Bien? Vamos a ver patologías una por una. Vamos a ver patologías asociadas a la vulva, patologías asociadas a la vagina, patologías asociadas al útero, patologías asociadas al útero y a los ovarios. ¿Bien? Básicamente son múltiples patologías, las cuales tienen características, por eso es importante saber eso. Se conocen las características que tiene cada uno de los tejidos y se les va a facilitar bastante el análisis de qué es patogénico. En la vulva vamos a ver procesos, lo más frecuente, procesos inflamatorios. Como es la parte inicial, la parte más expuesta del aparato reproductor femenino, por lo menos de la mucosa, va a estar expuesta a patógenos que se encuentran por fuera o patógenos que pueden ser transportados por vía de la transmisión sexual, inclusive. ¿Ya? Entonces hay los procesos inflamatorios, las vulvitis, utitis, que es inflamación. ¿Ya? También tenemos procesos tumorales acá, procesos de diferenciación celular, desencadenadas por factores infecciosos o incluso desencadenadas de manera intrínseca. Muy bien. En la vagina también es un puntito muy expuesto, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener también procesos inflamatorios internos, en este caso las vaginitis. Vamos a encontrar aquí neoplasias malignas también. ¿Muy bien? En el útero ya hemos visto patología gestacional, sabemos que se puede desencadenar patología trofoblástica, ya hemos visto patología trofoblástica, hemos visto procesos asociados a tumores malignos, el poliocarcinoma, el tumor trofoblástico, ¿recuerdan? ¿Bien? Hemos visto los trastornos que suceden dentro, en el proceso del aborto, las alteraciones de la placentación, la placenta previa, el acretismo, el encretismo placentario, el percutismo placentario, un montón de patologías variopintas. Pero ahora nos vamos a abocar únicamente a la patología uterina libre del proceso gestacional. Como es una mucosa, pues va a poderse desencadenar endometritis. ¿Muy bien? Como estamos viendo tubos, como es una mucosa que se encuentra levemente, que se encuentra expuesta y al cabo, vamos a ver la endometritis. Tenemos también procesos de anormalización del proceso de la conformación de las mucosas, los procesos denominados las endometriosis, las adenomiosis, las hemorragias uterinas y sus causas, como son anormales y lesiones proliferativas. Bien, esto vamos a ver. También neoplasias aquí hay. En el caso del oviducto, eso ya hemos visto. La patología más frecuente, aunque pueden haber en mínima cantidad procesos inflamatorios que puedan derivarse desde ese nivel, muy difícilmente, eventualmente la mayoría parte de los procesos lesivos a nivel del oviducto son traumáticos o son desencadenados por una patología que recuerdan cuál era el resultado, el embarazo ectópico tubárico. No hay más, no hay muchas más patologías, entonces en este caso lo vamos a obviar, ¿ya? Vamos a pasarnos directamente hacia los ovarios. En el caso de los ovarios tenemos el síndrome de ovario poliquístico, una patología clínica frecuente, ¿ya? Que vamos a abordar cuáles son sus causas, cuáles son sus características, y tumores ováricos. Aquí el proceso tumoral ovárico es más complejo que lo que hemos visto previamente. Son más difíciles de diferenciar, porque como hemos visto, miren cuántos tejidos forman el ovario. Así que vamos a ver cómo podemos diferenciar de manera fácil. ¿Bien? Ya está el resumen. Todo eso vamos a ver durante esta semana. Bien, comenzaremos con nuestro primer órgano, los más externos. Vamos a ver la vulva. La vulva
vulva es un órgano nexo, es un órgano interconector de la parte exterior, ¿no? Que va a comunicar. El aparato reproductor interno es un órgano nexo entre el aparato reproductor interno y el aparato reproductor externo, ¿cierto? Entonces, al ser nexo tenemos dos tejidos ahí, bien diferenciados. El tejido epitelial y el tejido mucoso. El tejido epitelial, perdón, el tejido cutáneo. ¿Cómo está conformado el tejido cutáneo? Epidermis y dermis. Pues. ¿Cómo está formada la epidermis? Fibras. ¿Por qué vibra? El epitelio, la epidermis, ¿cómo está formada? Ya tiene estratos, y es piel del gato. Ya. Tiene 4 estratos. ¿Qué tipo de epitelio tiene la epidermis? Epitelio plano estratificado no queratinizado escamoso. ¿Cuál? Epitelio plano estratificado no queratinizado escamoso. Queratinizado. Es epitelio plano certificado queratinizado. Muy bien. Ahora, la mucosa vaginal, ¿qué tipo de epitelio tiene? La mucosa es no queratinizada. ¿Ya? Aquí tenemos que ver dos cositas. El epitelio plano estratificado superficial va a tener un proceso de queratinización. Y este proceso de queratinización es el que le va a desencadenar lo que va a producir un mecanismo de defensa. Las células de la piel será fácil para una bacteria poderlas colonizar o poderlas infectar. No, porque en la parte más externa de la piel tenemos células muertas. Y la célula bacteriana necesita de una célula viva para poder aprovechar el sustrato biológico funcional. Entonces son oportunistas realmente. Ingresan una célula viva y desencadenan en su proceso celular en el interior. Se aprovechan de ella. Pero como en la piel no tenemos este tipo de patógenos, pues básicamente va a diferenciarse mucho de la siguiente parte de la mucosa, que es el epitelio plano estratificado no queratinizado. Ahí tenemos células vivas en la superficie. Las mucosas tienen células vivas, pero tienen su propio mecanismo de defensa acá. ¿Cuál que sea? Bueno, tiene varios, díganme alguno que ustedes consideren que sea un mecanismo de defensa de la mucosa vaginal frente a potencial invasión de patógenos lesivos. Muy bien, ese es el principal. La microbiota normal ahí, ¿ya? Son lactobacilos ahí, así. Bien. Otro mecanismo por el cual se impide el proceso natural. ¿No sería el pH? pH también. ¿Cómo es el pH vaginal? Es ácido. Muy bien. Entonces, la mayor parte de los patógenos que se encuentran en la superficie tienen facilidad por proliferar en medios alcalinos. Entonces, cuando se dirigen a un medio ácido, tiene un efecto ahí que puede evitar el hecho de que estas puedan colonizarla, ¿no? ¿Algún otro factor más? Las glándulas, sí. ¿Qué producen las glándulas? Secreción. La secreción vaginal también es un factor. La formación de la secreción vaginal. Otro factorcito. Los leucocitos, los inmunitarios. Células inmunitarias. El proceso inmunitario también. ¿Ya? Entonces tenemos aquí 4 factores asociados a la defensa de la mucosa vaginal. Tenemos una flora microbiana, tenemos recambio tisular, tenemos secreción, que por cierto es ácida, y tenemos proceso inmunitario. ¿Muy bien? Ahora, ¿qué pasa cuando alguno de estos falla? Pues se va a desencadenar eso. La vulvitis es nada más y nada menos que un proceso inflamatorio asociado a una infección de origen exógeno de la mucosa vulvar.
es un proceso inflamatorio frente a una respuesta exógena. Es una respuesta del tejido conectivo, ¿no? Con todos los procesos inmunitarios. Aquí vamos a ver, en la mayoría de los casos, inflamación. A ver, ¿quién me podría decir cuáles son las características de la inflamación? Rubor Tumor, y calor. dolor, pérdida de la funcionalidad. ¿Eh? Sí. Pues vamos a ver los criterios de Virchow. Eso vamos a hacer acá. ¿Ya? Muy bien. Bien, entonces aquí vamos a ver el proceso inflamatorio asociado al contacto de la mucosa con un agente exógeno. Muy bien. Hay dos formas en las cuales se puede desencadenar el proceso inflamatorio, dos posibles etiologías, y hay que poderlas revisar bien, hay que pesquisarlas, hay que ver cuál es la causa. Les he dado una introducción, básicamente asociada a un proceso bacteriano, pero también puede ser de causa alergena. ¿Ya? Cuando es alergena, pues es por alguna sustancia, ¿bien? Que tiene contacto con la mucosa y que potencialmente ha afectado a algunos de los mecanismos de defensa de la mucosa vaginal. ¿Bien? Estamos hablando, por ejemplo, de jabones. El jabón vaginal, ¿no? El jabón de aseo a nivel vaginal, a nivel de las zonas íntimas de la mujer, no debería ser el mismo que se utiliza para el resto del cuerpo. Entonces es un jabón especial. ¿Por qué? Cuando alteran el pH, pues van a evitar o se va a desencadenar el hecho de que un patógeno pueda ser oportunista, ¿verdad? Pueda dirigirse hacia una cosa y facilitar su proceso de colonización. Pero también jabones muy astringentes, muy ácidos, tienen que estar regulado el pH. Muy ácidos o muy alcalinos pueden producir irritación. ¿Bien? Como cualquier mucosa, ¿no es cierto? A ver, colóquense un jugo de limón en la boca, les va a producir cierto grado de irritación, ¿no? Especialmente si no les da tiempo a ustedes para poder amortiguar. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, a las glándulas salivales que establecen una relación del buffer. Cuando sabemos que vamos a comer algo picante o algo ácido, inmediatamente empezamos a salivar para amortiguar. Pero la mucosa no tiene esa cualidad, ¿cierto? Si se administra una sustancia potencialmente puede desencadenar un cambio de pH muy rápido, pues no le va a dar tiempo a la mucosa para poder interactuar y se va a irritar. ¿Bien? Entonces aquí tenemos a los jabones, los detergentes, los antisépticos. Hay que tener cuidado con la administración de los antisépticos en esta región. ¿No? Tratamiento antibiótico también. Tratamiento antibiótico sistémico. Si se consume de manera crónica y mal regulada, en especial cuando se produce la automedicación, y si es la automedicación con antibióticos, pues las mujeres van a estar a expensas de que se altere la microbiota incluso a nivel vaginal y con el potencial riesgo de que ésta sea reemplazada con patógenos. ¿Bien? Hay que tener cuidado. Entonces, dos causas. La alergena, moléculas o sustancias potencialmente lesivas que pueden alterar una o varias partes de las estructuras de defensa de la vagina y de la vulva. La segunda es la más clásica, ¿no? Es la irritativa. Aquí tenemos varios patógenos. El virus del papiloma humano. A partir de ahora vamos a ver un montón de patologías asociadas a el virus del papiloma humano, ¿ya? Lo vamos a memorizar. Tenemos también el virus del herpes simple, tipo 1, tipo 2. Más que todo el tipo 2. El virus herpes tipo 2 está asociado a patología genital. El virus herpes tipo 1 está asociado más que todo a lesiones de tipo oral, de tipo bucofaringeo, ¿ya? Lesiones en cavidad oral.
VHS2, es por el caso del virus, herpes simple 2, asociado a patología genital. ¿Sí? Doctor, ¿y el herpes zóster dónde es? El herpes zóster es un ciclo evolutivo, ¿no? Básicamente todos los procesos inflamatorios del herpes, todos fueron descubiertos por Zoster, ¿ya? Todos son virus del herpes zóster, solamente que la patología asociada al virus del herpes zóster, va a desencadenar procesos de dermatomas. Vamos a ver después, podemos patología de la piel, ¿ya? No nos adelantaremos todavía. Entonces, por el momento solamente vamos a hablar de patología genital para no confundirnos. La patología genital por virus de herpes más frecuente, ¿por qué tipo de virus de herpes es? ¿Dónde? No es colocar eso en la población. ¿Uno o dos? ¿Cuál va a ser? Dos, ¿no? Muy bien. También tenemos la patología asociada al molusco contagioso, el virus del molusco contagioso, ¿ya? El BMC. En este caso también es el 2, el más frecuente. Hay 5 serotipos. El virus del molusco contagioso, 1, 2, 3, 4, 5. Pero si les pregunto, el más asociado hacia nivel genital es el virus del molusco contagioso tipo 2. ¿Qué virus más es potencialmente lesivo? Creo que son los más frecuentes. No, falta uno. El virus del papiloma humano que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, virus del molusco contagioso, virus herpes y el virus del papiloma humano. Aquí vamos a ver 4 serotipos muy importantes, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que produce cada uno de ellos? El virus del herpes simple produce lesiones de tipo descamativo, superficiales. Muy bien. Produce ulceración descamativa, con una solución de continuidad atrófica o plana. Muy bien. ¿Algunas han sufrido aftas? Sí. Así es la lesión del virus del herpes simple, incluso a nivel genital. Produce proceso inflamatorio superficial con potencial desarrollo de úlceras superficiales, úlceras epidérmicas, nada más. ¿Bien? ¿Dijo ulceración descamativa? Ulceración descamativa. ¿De tipo? ¿Cómo? Algo de plana. Lesiones planas o atróficas. Son superficiales. ¿Bien? Estas habitualmente, el virus del herpes es restringente. Habitualmente se asocia mucho a dermatomas, a ganglios nerviosos somatosensitivos. Y entonces estos, al irritarse, pues desencadenan reverberación del cuadro inflamatorio con una respuesta inmunitaria innata. ¿Bien? Aquí también sucede en todos los tipos de herpes, por si acaso, tanto a nivel genital como oral. Por ejemplo, no sé, a ustedes, a mí habitualmente me salían aftas en la época de exámenes, no estábamos estresando, porque tiene asociado un proceso autoinmune. ¿Muy bien? Y el proceso autoinmune desencadena una respuesta inmunitaria modulada por un aumento de la proliferación de los cuerpos víricos. Entonces, ¿eso que dicen que las aftas se dan por deshidratación? Puede ser, pues ese estrés. Cuando les da fiebre, también salen aftas. Cualquier proceso que desencadene estrés celular va a desencadenar algún grado de inmunosupresión. Por eso aparece de manera constante, ¿no es cierto? Cuando se elevan los corticoides también. Doctor, ¿y en caso de una lesión? También, pues, Sí, ¿no? estimula el proceso inmunitario. Y la célula que ya está hipersensibilizada hace que nuevamente que prolifere con mucha facilidad. Doctor, en mi caso, por ejemplo, yo me estaba cepillando los dientes. Sí. Y en un momento, como estaba tan apurada, me dio un golpe con el Pero cepillo. es mucosa sensibilizada. Ajá. Pues. Y me salió una afta. Sí. Pero fue en temporada de examen. ¿Y Me las estresaron. aftas que salen al revés también se debe a irritación o por el... Sí, es por proceso inflamatorio también, es por
aumenta la temperatura, o puede ser por un proceso sucedáneo, un proceso inflamatorio infeccioso. Doctor, y sobre eso tenemos que estar en la lengua, que dicen que es por la fiebre del estómago. Es herpes, pues. Todos estamos protegidos con herpes, todos nosotros. Es que Ni este sí te lo tengo. no se puede decir. Por lo menos en la cultura latinoamericana somos una cultura de contacto, ¿no ven? Sí. Actualmente a los bebés, sus mamás con los tienen, nosotros los abrazan, a sus tías también, todos los manipulan, ¿no? Y precisamente pues por mucosa, por contacto de mucosas, se transfiere el virus de herpes. O sea que, bueno, la mayoría de nosotros ya debemos Contagio. y posteriormente, conforme se va agravando, conforme vamos a depresionar cada vez más nuestras defensas, una gran cantidad de nosotros, probablemente cuando estemos en la vejez, desarrollemos la variabilidad social de esta manera. Pero depende mucho, ¿no es cierto?, de nuestro proceso inmunitario. Está regulado totalmente por la respuesta inmune. Si tenemos un sistema inmune competente, pues no se desencadena el proceso de la formación de estas lesiones, ¿verdad? Pero cuando estamos en procesos de bajas de las defensas, pues ahí sí van a verse las consecuencias del proceso inmunitario que nos está afectando, ¿no? Muy bien, entonces, en el caso del herpes, ya saben qué tipo de lesiones son. Las lesiones herpéticas, ¿qué características son? ¿Qué características tienen? ¿Son superficiales? ¿Son ulcerativas? Son descamativas. Pueden ser atróficas o plagas. ¿Ya? En el caso del molusco contagioso, que no está acá, ¿no? ¿Cuál tipo de patógeno desencadena la patología genital del molusco contagioso? Esas son profundas, ¿ya? Son profundas, alcanzan la dermis, son procesos de hiperqueratinización con un proceso ulcerativo central. Por eso se le llama molusco contagioso, porque es una lesión así. Es una lesión hipertrófica, es como un grano, ¿ya? Es un grano profundo, que en el centro tiene un proceso ulcerativo, tiene un puntito y ahí se encuentra la úlcera, ¿ya? Y cuando se observa por medio de la biopsia, se ve así. Aquí está el proceso de queratinización normal, ¿vemos? Este prolifera aquí, proceso de hiperqueratinización y un canal hemorrágico central. Un proceso ulcerativo excavado aquí en el centro. Así es. Así es. Un molusco de verdad, por eso se llama molusco. Ya. La lesión del molusco contagioso abarca dermis. Es un proceso, es asociado a un proceso de endurecimiento, es un proceso hiperqueratósico. Característica es hiperqueratósico con proceso ulcerativo central. Esa es la del molusco contagioso. Hiperqueratosis más proceso ulcerativo central. Este es del molusco. Mientras que del herpes, este es del molusco. Aquí está hiperqueratosis. Abarca dermis. Se encuentra en dermis. Y tiene un proceso de excavación central. Ulcerativo. Este es el virus del molusco contagioso 2. ¿Cierto? ¿Cómo es del herpes? ¿Qué características tiene la del herpes? Escamoso. 2, ¿no ven? Este produce herpes genital. Digamos que aquí tenemos la piel. Está la piel. La lesión del herpes es así. Produce descamación, es atrófica y solamente abarca dermis. Pero descama toda la dermis, desaparece la dermis. Esto se puede
En el caso del herpes, pues, ni siquiera deja cicatrización, proceso de cicatrización asociado, ¿bien? Porque se regenera rápidamente, solamente afecta a epidermis. Está en epidermis y es una lesión ulcerativa superficial. Muy bien. Ya, el otro virus, el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano se va a dividir en 4 serotipos, los más importantes. ¿Bien? Serotipos 6 y 11. Aquí lo voy a anotar. Este es el BPH. 6, 11. ¿Bien? La lesión característica del virus del herpes, pero del virus del papiloma humano, se va a denominar condiloma. Acuminado. Acuminado. ¿Qué características tiene esto? Vamos a dibujar entonces. Aquí está nuestra piel. Este produce una placa vegetativa queratóxica. Así es sobrevelada con volcanes. Muy bien. Tiene una triada. Tiene hiperkeratosis. Tiene acantosis. Todo eso se tiñe con melanina. Tiene acantosis. Y el centro está deprimido porque son células maculadas llenas de virus. Esto va a ser la coilocitosis. Coilocitosis. Son células maculizadas. Células con una gran vacula en el sitio donde debería estar su citoplasma, lleno de viromas, lleno de virus intracelulares en proceso de replicación. Muy bien. Sin embargo, el condiloma acuminado es una patología benigna. Eso solamente tiene eso. Es una patología benigna. Esta también es benigna, es inflamatoria. ¿Qué es una manera de benigna? Es inflamatoria. Sí. Las 3 son inflamatorias. Muy bien. ¿Entendido? Estos son los virus. Ahora veremos bacterias y protozoarios, parásitos. ¿Bien? Aquí vamos a ver 2 secretores. Vamos a tener al treponema. El treponema pálido. Treponema pálido, el encargado de desencadenar la sífilis. La lesión de la sífilis es así. Es una placa. ¿Ven? Es una placa formada por hiperkeratosis. Doctor, ¿es como placa o pápula? Es una placa. En región inguinal, en región cutánea proximal se va a encontrar, ¿ya? La lesión hiperkeratósica de la sífilis, el treponema, forma parte de la sífilis primaria. Se denomina el chancro. Muy bien. El chancro duro. ¿Ves? Lesión hiperkeratósica asociada a la región inguinal.
Después, el resto de los patógenos son solamente secretores. Vamos a verlos a continuación. La Gardnerella, por ejemplo, la gonorrea, después la tricomonas vaginales de los protozoarios. Vamos a verlo después en la ¿ya? Pero estos son los patógenos que más alteraciones desencadenan a nivel vital. Como podrán ver, en todas tiene que ver el tejido epitelial, ¿verdad? En unas se descama, en otros prolifera. ¿No es cierto? Entonces, por eso tenemos que saber. Estos se pueden desencadenar tanto en la mucosa vulvar externa como en la mucosa vulvar interna. ¿Muy bien? Por proceso hiperqueratóxico o descama. Muy bien. Otro patógeno que vamos a ver adicionalmente a este se llama Candida albicans. Este es un hongo. Es un hongo. Este tiene una cualidad. A nivel vulvar, esta va a desencadenar obstrucción, un trastorno obstructivo. ¿Bien? A nivel de la desembocadura de unas glandulitas que tenemos ahí, que son las glandulitas de Bartolino. ¿Bien? La Candida albicans es el principal causante de la bartolinitis, porque sus hifas van a proliferan en la superficie de la mucosa, pero estas tienden a invaginarse y dirigirse hacia el conducto glandular y lo tapan. Muy bien. Pregunta de examen. La principal causa de la obstrucción de los quistes de Bartolino y la bartolinitis, ¿qué es? La Candida albicans. Estos son obstructivos. La Cándida produce obstrucción. Muy bien. Listo. Esos son los patógenos, los que afectan habitualmente a la región superficial. En la vagina son muchos más, pero vamos a ver. Ya, estos son unos cuantos. Hay dos procesos, que estamos viendo ahí, que son no asociados a patógenos, que son hiperqueratinización, se denomina proceso de liquenificación de líquen. Muy bien. Asociado a una patología intrínseca. Estos pueden ser congénitos. ¿Bien? Todos estos que hemos visto acá son adquiridos por patógenos. ¿No es cierto? Estos otros no, son intrínsecos, son congénitos, aunque pueden verse agravados por la existencia de alguno de sus patógenos. ¿Ya? Muy bien. El primero que vamos a ver es el líquen escleroso. En el caso del líquen escleroso, ven aquí cómo está conformada esta interfaz epitelial, miren. Aquí habitualmente el epitelio tendría que tener unas crestitas, se les denominan las crestas epidémicas, que hacen que se une hacia la dermis, pero desaparece. Entonces, esta habitualmente tiene la capacidad de desprenderse, por eso aquí estamos viendo una capa desprendida de la epidermis, como si fuera una lesión herpética. ¿Bien? Como ya no tiene superficie de sujeción, esta se desprende. Pero el problema es que estos son endurados, son bien duros, son grandes y duros. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la dermis, aquí se puede ver la dermis reticular ocupa el espacio que debería tener la dermis papilar. Pierde entonces estas interdigitaciones acá, ¿verdad? Aquí solamente queda un hito, aquí ya no hay, todo está plano, todo está cortado, como si hubiera cortado, ¿no es cierto? Entonces es cuando existe un predominio del desarrollo de ¿qué? De la dermis reticular, pérdida de la dermis papilar y potencial proceso descamativo de toda una capa de la epidermis. ¿Bien? Ese es el líquen escleroso. Tenemos otro que se llama líquen simple crónico. Miren, este no es blanco como este, porque no tiene proceso descamativo. Es un proceso indurado, grueso, ¿verdad? En el cual ocurre lo contrario, ¿verdad? Aquí lo que existía era predominio del crecimiento predominante de la dermis. Acá, más bien, es la epidermis. Miren cómo es el proceso de la hiperqueratinización. Así, por cierto, de esta misma forma es el chancro duro. Es un proceso de hiperqueratinización tremendamente grande, ¿verdad? Pero cuando es autoinmune, cuando es congénito, se va a denominar el líquen simple crónico.
Aquí no se puede ver mucho, pero sí se puede ver una zona más enigmática, ¿no es cierto? Es oscura, tiene mayor desarrollo de melanina inclusive, pero estos cuando se tocan son duros. Ahora, estos dos procesos están muy asociados hacia la patología maligna de la vulva de características intrínsecas, que es el cáncer epidermoide, el carcinoma epidermoide. Muy bien, que es la principal causa del proceso etiopatogénico cancerígeno intrínseco a nivel vulvar. El extrínseco es el carcinoma vasocelular. Vamos a ver después, ¿ya? Aquí hasta acá, ¿alguna pregunta? Entonces estamos viendo aquí varios procesos desencadenantes del proceso inflamatorio, ¿no? Doctor, una pregunta. ¿El líquen simple crónico puede aparecer aparte en otros sitios del cuerpo? Por ejemplo, vasos. Puede parecer. Pero como ahora estamos viendo genital, vamos a ver en patología de la piel. Ya es el último tema que vamos a avanzar durante el semestre. Ahí vamos a ver nuevamente estos procesos de hiperkeratosis, ¿ya? ¿Sí? ¿Puede presentarse ambos o solamente se presenta uno? No digo que no, pero habitualmente se presenta solamente uno, ¿ya? Esto es dependiente del proceso inmunitario. Puede presentarse, no les digo que no, en medicina nunca se puede decir que no absolutamente, ¿no es cierto? Pero es poco probable, habitualmente viene asociado solamente uno, porque uno depende de una mutación del gen y otro depende de otra mutación distinta del gen, del proceso de diferenciación del queratinócito, ¿no? Comparablemente, incluso el tipo celular es distinto, ¿cierto? Aquí existe predominio del desarrollo del fibroblasto. El fibroblasto, de hecho, incluso proviene de una capa germinativa distinta a la de la célula epitelial. Entonces, poco probable, pero posible, ¿no? Doctor, ¿es cierto que el virus del papiloma humano se encuentra en los hombres y es transmitido hacia las mujeres y en las mujeres se desarrolla? Sí y no. En el varón también se puede producir la patología tumoral, Entonces, pero ahorita no la patología maligna. O sea, portadores nada más. son portadores. Son portadores en la mayoría de los casos. El varón, de hecho, le puede dar eso que hemos visto ahí. El condiloma acuminado es preponderante para el varón, mientras que en la mujer le puede dar esto y el maligno también, que vamos a ver después, ¿ya? Pero, doctor, ¿no podría desencadenar el virus del papiloma humano en el hombre cáncer de pene? Y en el caso de la mujer. Bien, es un poco difícil. No digo que no, porque sí hay muchos casos en los cuales sí se puede producir un carcinoma, una variabilidad especial que es el carcinoma epidermoide peniano, ¿ya? Pero vamos a ver la siguiente semana. Sí, es posible, pero muy poco probable también. En la mujer es más prevalente este proceso, ¿ya? Doctor, En la mayoría de los casos, pero se ve esto. Dime. el líquen escleroso y el líquen simple crónico, ¿cuál es el más propenso? O sea, ¿cuál es el que se da con más facilidad y cuál es el más agravante entre estos dos tipos? Como el más común Ajá, no. es el líquen escleroso. Dime. En una relación primaria